para brindar este webinar a nuestra red de ONG y organizaciones comunitarias sobre este tema tan importante, ¿no? Para ONGs como para cualquier organización o negocio. Solo para contarles brevemente un poco de lo que es el Directorio de Guatemala. Somos una red de organizaciones enfocadas en el trabajo comunitario y social en Guatemala, con el propósito de promover la colaboración entre ellos y también apoyar el desarrollo profesional del sector para lograr un impacto colectivo más allá de lo que podemos lograr individualmente. Entonces, contamos con un directorio en línea que es gratis para organizaciones que tienen un perfil con nosotros, que actualmente son un poco más que 200 organizaciones. Y estos perfiles tienen información sobre el trabajo, enfoque y impacto de cada organización y, por supuesto, sus detalles de contacto. También contamos con actividades cada mes, que son espacios donde conocer y compartir con otras organizaciones, como webinars y capacitaciones, y 2 veces al año brindamos un evento de networking presencial, que de hecho tenemos por venir el 29 y 30 de septiembre. Y finalmente colaboramos con varios proveedores de capacitaciones para ONG, como JustLink, para impulsar la importancia del desarrollo profesional dentro del sector social en Guatemala. Entonces lo voy a dejar ahí, y para ellos que quieran aprender más, les comparto el link en el chat a nuestra plataforma, y tal como mi correo también. Gracias, Dani. Gracias, Katie. Bueno, antes de empezar, quisiera contarles un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar. Va a ser básicamente un conversatorio entre Estuardo y Mario para contarles un poco acerca de todas las herramientas que a través de su trayectoria han encontrado para mejorar y crear un buen clima y cultura laboral. Ustedes, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en el chat y nosotros la estaremos leyendo y respondiendo. Al final de la sesión tendremos un espacio para que puedan abrir su micrófono y hacer todas las preguntas que tengan, y pues cualquier duda no duden en dejarla en los comentarios. Entonces, si gustan, vamos a comenzar. Primero les queremos hablar un poco de qué significa clima laboral y qué significa cultura laboral. Es frecuente que ambos términos se confundan, pero hoy pues le dejo el espacio a Estuardo y a Mario para que nos cuenten un poco acerca de cuál es la diferencia entre ambos. Excelente, pues nuevamente bienvenidos a todos y a todas, y muchas gracias, Dani. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como bien decía Dani, pues muchas veces se tiende a confundir estos conceptos. Ahorita vamos a ver las diferencias que hay en ellos, pero más aún la importancia que entre ambos elementos hay varias convergencias, ¿verdad? Entonces, por clima, colegas, vamos a entender qué es el sentir, la percepción, y lo que pueden pensar los colaboradores de una organización, de una empresa, en relación con diversos aspectos que existen en ella. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que podemos nosotros entender por clima. Ahí si tú me apoyas, Mario, con el tema de cultura, por favor. Claro que sí, ahorita, pues ahorita nos vamos a seguir ahí compartiendo, pero en el tema de cultura nosotros ya vamos a entender que son en sí todos aquellos valores, creencias, comportamientos, costumbres y actitudes que rigen de las conductas de los colaboradores. Si vemos así, es ya todo aquello que a nosotros nos permite llevar como una vida. Al final pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestros hogares. Entonces es todo aquello que ya se forma dentro de una empresa. ONG. Listo. Y digamos, ahora regresando un poco con el clima, la percepción que cada uno de nosotros nos formemos de nuestro lugar de trabajo, de lo que podamos nosotros encontrar en nuestras organizaciones, lo que yo piensa, lo que yo sienta, pues finalmente esto va a afectar a mi trabajo, ¿verdad? Y cómo yo percibo y finalmente cómo me voy a desenvolver en mi ambiente laboral. ¿Sí? Okay. Y dentro de la cultura vemos también que es esa expectativa y normas de comportamiento compartidas en un ambiente laboral.
la forma en la que se hace el trabajo, llamémosle, y la personalidad e imagen de la organización. Al final, ya los que hemos ido pasando por diferentes ONGs como tal, las diferentes organizaciones, vemos que cada organización va a variar muchísimo. O sea, cada una es muy distinta y es por eso que cada una va a adherirse a su propia cultura. Listo. Y bueno, digamos también haciendo ahí un poquito más de énfasis o diferencia entre estos conceptos, podemos encontrar también diversos tipos de clima, ¿verdad? En las empresas. Seguramente nosotros si hemos laborado en varias organizaciones o empresas tal cual, en nuestra percepción puede ir variando de una a una. Podemos seguramente poder percibir que en algunas empresas el clima está más orientado hacia las personas, hacia el cuidado de las personas. Posiblemente otras organizaciones estén más enfocados en cuidar todo el tema de políticas, normativas o más centrada en los resultados. ¿Ok? Perfecto, por acá nos pregunta también Walter, dice, quiere decir que la cultura es la causa. Quiere decir que la cultura es específicamente aquello que rige a esa organización. Si nosotros lo podemos comparar por medio de países, podemos ver que cada país tiene su propia cultura. Y algunos, pues, podríamos mencionar que son un poquito más pesados que otros, algunos somos más amenos que otros países, y eso es lo que rige y define lo que es una cultura. Dentro de las organizaciones podemos observar esa cuestión muy peculiar de del andar. De hecho, como que se contagia, puede ser, ojo, porque puede ser una cultura muy agradable y uno se puede contagiar de todo eso positivo y puede ser que también sea algo muy negativo. A diferencia del clima, es ya la evaluación como tal sobre lo que está pasando en lo que es una cultura. Por eso es que va muy de las manos. Y ahí, digamos, reforzando lo que comenta mi colega Mario, si bien hay diferencia, pues en algún punto llegan a unirse ambas. Y quisiera pues, retomar el ejemplo que tenemos acá. Aquí pusimos como ejemplo, digamos, una organización con política de puertas abiertas, porque recordemos que la cultura van a ser esos comportamientos, lo que yo puedo hacer, lo que se vale o no se vale hacer dentro de una organización, ¿verdad? Van a ser todas esas normas, esas políticas que tiene una empresa. Entonces, si trabajamos nosotros en una organización que justamente tenga políticas de puertas abiertas, esto es el tema de la cultura, ¿verdad? Esto ya forma parte de la cultura. Pero si un colaborador percibe esta política o esta práctica finalmente, esta percepción, este sentir de la persona, esto ya se transforma en el clima, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo se van uniendo ambos conceptos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir también más adelante viendo cómo es que lo podemos medir y no sé si aquí quedó claro con Walter, cómo es la diferencia, pero también que al mismo tiempo se van uniendo estos conceptos, ¿ok? Listo. Entonces, si quieres, Dani, y no sé si, bueno, listo, ahí estamos. Gracias, Dani. Entonces, finalmente la conclusión que podemos hacer de esto, colegas, es que el clima y la cultura, pues finalmente van a ser complementarios, ¿no? Y es por eso tan relevante que ambos elementos vayan alineados a la estrategia de cualquier organización, de cualquier negocio, de cualquier empresa. Y más aún, se torna más importante el medirlo, ¿sí? Seguramente hemos escuchado esta máxima que dice lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es por ello importante conocerlo y medirlo. Y acá solamente para cerrar como esta pequeña cápsula, finalmente con la medición, la idea es plasmar con algo objetivo, con datos, con números, lo que muchas veces pues ya se sabe, ¿verdad? Entonces es de traerlo y de aterrizarlo a algo más objetivo. No sé si tú quieres agregar algo, Mario. No, vamos como... Listo. Ajá. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, pues a continuación queremos hablarles un poco y en esta sección se va a concentrar pues gran parte de lo que queremos compartirles el día de hoy y queremos, bueno, hablarles un poco acerca de cuáles son nuestros consejos para medir el clima y la cultura laboral de manera efectiva.
Adelante, Stuart. Muchas gracias, Dani. Bueno, entonces realmente desde nuestra experiencia les vamos a compartir cómo a nosotros nos ha funcionado nuestra metodología para justamente llevar a cabo este tipo de proyectos o de procesos dentro de las empresas con las que nosotros hemos atendido. Entonces lo primero es antecedentes. Y continuamos, por favor, Dani. A lo que me refiero con antecedentes es justamente conocer qué tenemos en la empresa. Si existe un plan estratégico, de repente no existe un plan estratégico dentro de mi ONG o dentro de mi empresa. Pero entonces, si no existe, digamos, como esta base o esta orientación que me pueda dictar hacia dónde encaminar mi medición de clima y o de cultura, me puedo abocar con los líderes, con los socios, con los dueños, para saber justamente hacia dónde yo como recursos humanos, como ese socio estratégico de la empresa, puedo llevar a la organización, ¿verdad? A través de alentar y robustecer el área de capital humano. Entonces, lo primero es saber si existe esos antecedentes o esa base que me pueda dar esta orientación. Continuemos, por favor, Dani. Si quieres más, por favor. Ok. Y bueno, esto se ajusta a cuáles son las necesidades actuales de mi empresa. ¿Ok? A nosotros nos pasó, digamos que en la época de pandemia, pues a las organizaciones les interesaba conocer cuál era el sentir de los colaboradores, ¿verdad? En época de pandemia. Entonces ahí muchas de las empresas que se abocaron con nosotros para apoyarles en medir su clima, pues incluimos este tipo de reactivos o de enunciados, porque era una necesidad de ese momento, ¿verdad? Digamos, ya muchas empresas que lo hicieron el año pasado o este año, pues ya no fue tan relevante ese factor. Entonces, también debo de conocer cuál es el momento en el que me encuentro, el que se encuentra la organización. Y con esta medición de clima y cultura, ¿qué objetivo quiero lograr? ¿Verdad? Continuemos, por favor, Dani. Y también es importante, si de repente yo relevé a alguien, ¿verdad? O si soy nuevo en la organización, saber si se han hecho o no esfuerzos para conocer un poquito más acerca del clima, de la cultura de la organización, y no por fuerza tiene que ser, digamos, tener alguna medición previa, sino que pueden ser esfuerzos que vayan alineados a mejorar las condiciones de los colaboradores, saber si contamos con valores en la organización, que esto es parte fundamental de nuestra cultura, ¿sí? Si tengo comportamientos que quiero, si tengo un código de ética, entonces tengo que desmenuzar un poquito más y adentrarme a esta base de la organización para saber dónde estoy parado y con esto tener herramientas para poder saber hacia dónde me voy a dirigir para llevar a cabo mi medición de clima y o cultura. La siguiente, por favor, Dani. Bueno, entonces una vez ya sepamos dónde estamos, como les repito, parados, que ya tengamos como esa dirección hacia dónde me quiero encaminar con la medición que voy a hacer, aquí les queremos compartir varios consejos, ¿no? Adelante, Dani. Seguramente ustedes se preguntarán qué aspectos voy a medir, qué aspectos voy a incluir en mi encuesta de clima y o cultura. Digamos, aquí en nuestra experiencia, nosotros hemos hecho, como digamos, varias tipos de encuestas. Hay clientes que nos han solicitado exclusivamente medir solo clima, otros que combinan ambas, medir aspectos de clima, que vayan más enfocados al clima, otros aspectos que incluyen temas de cultura, o bien medir solo cultura. Entonces yo creo que también es importante saber cuál es la necesidad de ese momento. ¿Ok? Continuemos, por favor, Dani. Entonces, a esto que yo voy a medir o que quiero medir le vamos a llamar factores o áreas, ¿verdad? Que voy a medir. Si quieres, despleguemos toda esta parte, por favor. Entonces, como les repetía, si vamos a tener valores, que esto va muy enfocado a la cultura, y quiero saber un poquito más del cumplimiento de valores a nivel general, ¿sí? Porque, digamos, también puedo incluir yo valores en otro proceso que es por aparte, que es evaluación del desempeño, pero eso ya es justamente otra función del área de capital humano, ¿verdad? Si también voy a evaluar procesos u otros aspectos, ¿ok? Y por último, Dani, démosle, por favor.
cualquier aspecto que yo incluya dentro de mi encuesta o dentro del proceso que yo vaya a hacer, debe ser relevante para ese momento, para la organización. Y más importante aún, colegas, si algún aspecto finalmente a través de los resultados sale con alerta o bandera roja, es de tomar acción. ¿Por qué? Porque también nos hemos topado nosotros con otros clientes que en algún momento se hizo alguna evaluación de clima, pero no se le dio seguimiento. Entonces, también le restamos credibilidad como recursos humanos si no vamos a accionar o si no vamos a hacer alguna mejora dentro de la organización, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Si desplegamos la otra parte, por favor, Dan. Y digamos, puede parecer como muy lógico, pero realmente también debo yo de aterrizar y pensar cómo lo voy a medir, ¿verdad? O sea, cuántos incisos o cuántos enunciados o cuántos reactivos voy a incluir yo en mi encuesta. Y pues todo va a depender de varios aspectos, ¿no? Si voy a encuestar la totalidad, también debo de saber los niveles que yo poseo en mi organización para saber cuál es el mejor número de enunciados a incluir. Pero acá nuestra recomendación sería, digamos, no encuestas tan extensas o tan grandes. Digamos, pueden ser desde 30, 40, 50 aspectos. Como les digo, va a ir alineado a los factores, a qué aspectos voy yo a medir. Los tipos de enunciados, a nosotros nos funciona mucho hacer enunciados de forma afirmativa, o sea, que sean aseveraciones. Por ejemplo, la comunicación con mi jefe inmediato es efectiva. Entonces ahí estoy afirmando y así mucho más fácil los colaboradores pueden brindar su opinión. También debo pensar qué tipo de escala voy a utilizar. También nosotros hemos visto muy buenos resultados con escalas que son pares. ¿A qué me refiero? Si yo utilizo una escala de 5 opciones, nosotros los seres humanos vamos a tener la tendencia de centrarnos ahí sí que en el medio, ¿no? O sea, para evitar el efecto de la tendencia central, es mejor utilizar escalas pares. Lo mejor sería de 4, ¿verdad? Tampoco dar muchas opciones, sino que realmente descentralizar y focalizar la opinión de los colaboradores, porque recordemos que aunque estemos midiendo ya sea clima, cultura o ambos, pues siempre va a ser la percepción que vaya a tener el colaborador, ¿no? Y finalmente la modalidad. Si lo voy a hacer virtual, presencial, mixto, bueno, todo lo que implica la logística. Entonces, eso sería como la idea de aterrizar mi proceso tal cual. ¿Ok? Continuemos. Acá también dentro de la modalidad es importante conocer si lo queremos nosotros llevar a cabo como estos ejemplos que les compartimos. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, bastante básico. Un factor es comunicación y esta escala es de 4, donde el colaborador puede responder siempre, frecuentemente, pocas veces o nunca, ¿verdad? Pues hay una escala de semáforo para que visualmente sea mucho más fácil poder, pues, ahí detectar, ¿verdad? Las respuestas. Nosotros en nuestra metodología utilizamos justamente la primera, ¿sí? El tema de porcentajes. Porque a nosotros o sea, realmente vemos mejores resultados bajo esta perspectiva, porque me da una mejor orientación de dónde se enmarcan dónde está, perdón, el mayor número de respuestas que brindan los colaboradores. Y nosotros obtenemos un grado de satisfacción aquí, o cierto grado de satisfacción al sumar, en este caso, las escalas de siempre y frecuentemente y de insatisfacción pocas veces o nunca. Digamos, esa es una forma. Como les digo, también hay que ver las necesidades de la empresa y cuál es la mejor manera de medirlo, porque las organizaciones tienen finalmente distintas necesidades y formas de, o más o menos convenientes, ¿verdad?, llevar a cabo este tipo de proyectos. Muchos otros clientes se dan por la segunda opción, que es de ponderación. Pues acá vamos a obtener una nota final, pero aquí muchas veces se llega como a invisibilizar, ¿verdad? No voy a tener como todo el mapa del número de respuestas o los porcentajes por cada tipo de respuesta, pero
estas son las maneras más frecuentes en las que nosotros podemos llevar a cabo una encuesta. No, sí, adelante, no te preocupes. Listo. Finalmente, colegas, ¿qué otros aspectos vemos nosotros que son relevantes a considerar? Vamos, por favor, Dani, avancemos. Primero, es si nosotros vamos a hacer nuestro proceso de forma interna, pues tiene sus ventajas. Acá seguramente nos vamos a ahorrar temas de presupuesto, ¿sí? Si lo hacemos externamente, pues tiene otras ventajas. Podemos delegar en otra empresa este proceso, ¿sí? Normalmente también el colaborador se va a sentir más cómodo porque nosotros como empresa externa no vamos a conocer a los colaboradores, entonces ahí puede elevarse un tanto más el sentimiento de confianza, ¿verdad? De responder realmente con la verdad, ¿sí? Entonces debemos de saber si lo vamos a hacer de forma interna o externa. Los aspectos demográficos, o sea, ¿a qué me refiero? Esto también del lado desde el punto de vista de la logística en cierta parte, colegas. Digamos, yo tengo que tener claridad de los niveles jerárquicos que tengo, ¿sí? Porque esto finalmente vamos a ver más adelante en un ejemplo que me va a ayudar mucho a saber los microclimas que van a ser útiles para mí. Saber también cómo está compuesta mi fuerza laboral, ¿verdad? Niveles académicos, porque esto también es sumamente relevante a tomar en cuenta para elaborar también los enunciados de mi encuesta. Porque lo mismo que me va a responder alguien de un nivel operativo, me va a responder un gerente, entonces tiene que ser enunciados, encuestas claras, concisas para todos los colaboradores. ¿Sí? Debemos de considerar también, colegas, la madurez del proceso. Si va a ser la primera vez que vamos a medir clima, entonces sabemos que pues estamos iniciando un proceso tal cual en la organización. Ahora, si ya van varias encuestas, entonces ya se ha creado esta cultura de evaluación de clima o de cultura justamente en los colaboradores. Entonces puede ser un tanto más sencillo, pero al mismo tiempo más retador, ¿verdad? Porque entonces pueden ser más exigentes los colaboradores. No importando qué número de encuestas sea o en el momento en el que estemos, esto sí lo vemos nosotros con muy buenos ojos, colegas. El tema de la sensibilización. Tenemos que preparar a nuestros colaboradores, contarles, comentarles qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Cómo es que ellos van a jugar un rol sumamente importante porque nos van a trasladar su sentir, su pensar de diferentes aspectos de la organización. Entonces debemos de llevar a cabo una campaña de expectativa, de comunicación, de sensibilización. Esto es bien relevante también como para minimizar algún malestar o alguna duda que se pueda generar en los colaboradores. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, colegas, es la confidencialidad. Si lo vamos a hacer de forma interna, realmente que sea 100% anónimo, ¿sí? Ahora bien, si van a contratar a alguna otra empresa o algún profesional, normalmente nosotros aconsejamos que al menos podamos en los datos demográficos incluir el departamento o área, ¿verdad? O programa, si somos alguna ONG. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo lo que pueda pensar, digamos, oficinas centrales, que lo que pueda pensar una sede o una oficina que esté en el interior. También van a ser diferentes las necesidades y el sentir. Entonces es bien importante poder tener la percepción y los resultados tanto a nivel organizacional de todas las áreas, de todos los departamentos o programas, como a lo individual por departamento, ¿sí? Algo también relevante dentro del proceso y que a nosotros nos ha apoyado bastante es llevar a cabo grupos focales. O bien, en algunas ocasiones hemos tenido que hacer entrevistas de forma individual con colaboradores, porque acá muchas veces salen cosas que a través de una encuesta no se pueden recabar. Entonces, nos ayuda a complementar y a entender de mejor manera qué está pasando, ¿verdad? Cómo es el clima, cómo es la cultura
Y aquí pues, se llegan a saber también otras cuestiones que, como les repito, llegan a complementar los resultados duros o los datos cuantitativos de una medición. En el tema de los microclimas, pues como les decía, es importante considerar la división de resultados por áreas, puede ser por puestos. Por darles un ejemplo, nosotros con un cliente que ya tenemos año con año de estar midiendo su clima, inclusive aquí se incluyen aspectos como años de laborar en la empresa, ¿verdad? Edad, sexo, ¿sí? Pero aquí es una cultura de medición de clima de varios años, ¿sí? Aquí la recomendación es que si es la primera vez o son los primeros años, no incluyamos tantos aspectos demográficos, ¿no? Algo también que es muy importante, colegas, es apoyarnos en tecnología, ¿sí? Hacerlo más automatizado el proceso en la medida de lo posible. Y ya digamos, por último, sí o sí, colegas, debemos de dar seguimiento a los resultados y, más importante aún, llevar a cabo ciertas mejoras, ciertos planes de acción. Y pues no todo va a depender de nosotros de recursos humanos. Algo que nos ha ayudado con los diferentes clientes es darle su resultado específico a los líderes de área o a los líderes de ciertos departamentos. Y así los involucramos a ellos, los comprometemos también, y ahí mismo se aterriza como un plan de acción específico de ese gerente o de ese director. Entonces, así los vamos comprometiendo y pues ya se van también haciendo corresponsables de las mejoras del clima, ¿verdad? Ya no solo va a depender de nosotros de recursos humanos. Y finalmente, colegas, mini encuestas las hemos implementado, digamos, en los últimos años, y nos ha ayudado bastante porque al decir mini encuestas hemos hecho o llevado a cabo encuestas más focalizadas, ¿verdad? Sobre los aspectos que se están llevando a cabo, mejoras. Las hemos hecho entre cada 6 meses, ¿sí? No es una encuesta tan amplia como la primera, por decirlo de alguna manera. Y esto nos ha ayudado también ahí como a reenfocar ciertas iniciativas, o bien, digamos, a saber el sentir y a conocer cómo están recibiendo los colaboradores los aspectos de mejora. ¿Sí? Ahora, colegas, yo también les quisiera compartir, nosotros acá en JustLink tenemos un software con el cual podemos dar resultados mucho más específicos. Cuando yo me refería a microclimas, es justamente esto, que nosotros aquí estamos viendo un demostrativo, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos, en este caso, entregarle a un director de operaciones cómo está su clima, ¿verdad? Cómo es su panorama general, ir de lo general a lo específico. Inclusive con este software nosotros podemos ir a saber qué se piensa, digamos, con cada factor evaluado. Aquí estamos viendo un ejemplo de comunicación del área de producción, pero digamos yo también podría generar el área de operaciones, ¿verdad? Cómo está su clima finalmente, trasladárselo a ese líder. E inclusive es bien importante también poderlo hacer por enunciado o por pregunta, ¿sí? Porque únicamente de esta manera vamos a saber exactamente dónde se pueden, encontrar estas brechas que debo yo cerrar, que debo yo trabajar, tanto a nivel organizacional, empresarial, o bien por cada departamento. Entonces, estos son algunos de los consejos u orientaciones que nosotros les podríamos brindar, colegas, de cómo podemos nosotros abordar la medición y conocer de mejor manera el sentir para el tema de clima organizacional, como para el tema de cultura, ¿verdad? Saber cómo se están llevando a cabo esas prácticas que son importantes para las organizaciones. Listo. Gracias, Estuarrito. Solo si me pueden hacer el favor de proyectarme la pantalla. Perfecto. Al final,
todo lo que ahorita nos comentaba es un complemento de lo que es específicamente el clima y la cultura. ¿Qué voy a tratar de abordar yo? Yo no voy a profundizar mucho en lo que es la evaluación como tal, ya para eso igual están acá los expertos de Jocelyn, y en Blajo nos hemos dedicado a tener como esta otra postura, hacer que ese desacuerdo que estaba súper elevado pase a un totalmente de acuerdo, que esté en una cuestión de satisfacción. Que ya entra en fomentar esa cultura que necesitamos dentro de las organizaciones. Cada organización, como lo mencionamos al principio, es muy distinta. Cada una va a tener sus cosas peculiares, otras muy positivas, otras no tan positivas, pero la idea es que se puedan ir sacando e ir avanzando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Dani. Ahí estamos. Y hoy yo pregunto, dentro del clima y cultura, ojo, porque tenemos perdón, estas encuestas estandarizadas, pero yo quiero que te tomes un minuto para reflexionar qué relación tengo con mi trabajo. Recordemos que esa relación que tengo con mi trabajo puede ser de me levanto motivado, estando dentro del trabajo, me gusta estar ahí. Si bien no es correcto, pero de repente de vez en cuando me atrasé y me toca quedar esa milla extra, me gusta dar la milla extra. Entonces, ¿qué relación tengo yo con mi trabajo? ¿Qué relación tengo con mis amigos de trabajo? Que es muy distinta. Tal vez el trabajo me encanta, me fascina, me apasiona, es justo lo que siempre quise. Pero ¿qué pasa con las personas que están ahí? ¿Me siento yo en el lugar donde necesito estar? Vamos interiorizando nada más. ¿Qué relación tengo con mis alternos y superiores? Que ya es muy distinto. ¿Me da miedo hablar con mis superiores? Es que me puede regañar, me puede poner más información, y pueden suceder muchas situaciones. Pero ¿cómo te sientes tú hoy con tus superiores? ¿Cómo es esa relación ahí con ellos? Vamos a ver también la siguiente pregunta. ¿Qué relación tengo con las personas fuera de mi trabajo? Tal vez no es el trabajo el que me esté sopesando. Tal vez es cuando yo salgo. Familia. Ojo, porque la familia siempre debe ser un pilar. Pero si no controlamos esas cargas, ¿qué va a suceder? Puede ser malas amistades. ¿Qué cosas están robando la energía a mi vida? Y por último, vamos a ver también qué relación tengo conmigo mismo. Si ustedes ven estas preguntas, nos hacen reflexionar. Y de aquí podemos partir nosotros el día de hoy para poder decidir, ¿necesito hacer una evaluación de clima organizacional? ¿Necesito mejorar la cultura organizacional? ¿Necesito cambiar yo para estar dentro de esa cultura organizacional? Entonces, si ya logramos reflexionar y pensar que algo de acá no está bien, es tiempo para poder actuar. Si nosotros comenzamos a actuar hoy, créanme, los problemas que en este momento están, básicamente van a ser una nada. Y poco a poco van a ir volviéndose en algo positivo. ¿Qué mejor que tener una mejor área de trabajo? Vamos a pasar a la siguiente, Dani, por favor. Entonces, quiero remarcar ese concepto que hablamos al inicio, donde la cultura organizacional es el conjunto de creencias. Cuando yo hablo a creencia, es todo aquello que tiene que ver con mi ser, con mi forma de que me criaron y todo. De hecho, si yo soy una persona con unas creencias que no están acorde a mis valores, que también es parte de la cultura, no me voy a sentir cómodo. Y es ahí donde tenemos que evaluar mis creencias, mis hábitos, valores, actitudes.
están relacionados a mi organización, pertenezco justo donde yo quería estar. Entonces, es por eso que tenemos que considerarlo. Si nosotros ya vamos con otras creencias y nos quieren imponer otro tipo de pensamientos, ¿creen que va a ser como el mejor lugar de trabajo? Posiblemente no. Entonces, la cultura organizacional se expresa a través de esas estrategias, estructuras y sistemas. Como una organización con sus valores y normas claras promueve conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de la empresa y una adecuada proyección de la organización fuera de ella. Ahí sí que lo que siempre comentan, ¿llevamos puesta la camisa de la organización? O posiblemente no, solo me la pongo cuando lo necesito, cuando me pagan y cuando me voy. Pero de lo contrario, trato de dejar la camiseta afuera. Y lo importante es que nos podamos sentir identificados con esa marca, con esa empresa que nos está dando el sustento del día a día y nos hace sentir afortunados. Pero ojo, porque son creencias. Si nosotros las empatamos con nuestras creencias, podemos obtener lo que es una mejor cultura organizacional. Vamos con la siguiente, Dani. Entonces, hay algunas cuestiones que nos van a afectar un clima o una cultura organizacional. Ojo, porque no voy a poner estas como un orden específico. Y si bien siempre lo digo yo dentro de mis charlas, nosotros no tenemos una fórmula. No hay una fórmula específica tal y como se menciona en las matemáticas. Cuando nosotros nos preguntan cuánto es 1 más 1, automáticamente, ¿qué decimos? 1 más 1 es igual a 2. De repente a alguien se le ocurrió y comenzó a meter que 1A más 1B es igual a 1C. Y uno dice, ¿en qué momento juego con las letras? Porque ese tipo de fórmulas tienen una respuesta. El detalle es que cuando nosotros hablamos de mejorar una cultura organizacional, no podemos decir que jefe más jefa es igual a cultura. Nunca. Paz más armonía nos va a dar estabilidad laboral. Efectivo más valores nos va a dar a nosotros una mejor organización, una mejor cultura. Entonces, por eso es de que no quiero que tampoco lo veamos acá como parte de ese orden específico en el cual yo lo puse, pero sí quiero que tratemos de entenderlo y profundizarlo. Hay muchas metodologías, el tema del clima y la cultura es bastante amplio. Yo traté de resumirlo en 3 factores, sin dejar de lado que existen muchos factores más que pueden llegar a destrozar lo que es una cultura organizacional. Muchos factores que ya conocemos dentro de las culturas organizacionales, pero no quiero enfatizarme en los más comunes, quiero enfatizarme en los que posiblemente no conocemos y están ahí para nosotros. El número 1 que quiero hablar es ese deseo o codicia. ¿Dónde nos puede a nosotros afectar este deseo o codicia? Cuando todas nuestras expectativas son mayores a lo que podemos dar. A veces queremos subir números, queremos mejorar, llegar a instituciones donde nunca, a lugares, perdón, donde nunca habíamos logrado llegar, pero lo queremos resolver de una manera muy frágil, muy práctica, cosa que no va a ser real, o que de repente esos programas que se nos implementan dentro de las organizaciones estén valorados a un corto plazo y yo necesite más tiempo de lo que se debe hacer. Claro, yo puedo desearlo, puedo tener toda la actitud, pero cuando ya se convierte en ese deseo de tenemos que ejecutar ya, puede ocasionar un tipo de conflicto. Nosotros ya al lado de como esta postura del deseo y la codicia, lo vamos a enfocar también en esa rivalidad que se genera dentro de los mismos compañeros de trabajo. ¿Qué rivalidad? Yo quisiera tener este puesto. Entonces ya comienza esa pequeña rivalidad y no se logra haber una integración. Pero dentro de ese deseo o codicia, nosotros sí lo podemos llegar a contrarrestar, no dejar que pueda sopesar dentro de los demás, sino que al contrario, utilizarlo a mi favor. La ilusión o la ignorancia. Y ojo, porque en el tema de la ilusión o ignorancia es muy peculiar que a veces no sepamos, no entendamos a qué es lo que específicamente nos referimos. Soy muy inteligente, soy muy culto y me conozco muy bien toda el área de trabajo. Esta ignorancia o ilusión nos puede meter a nosotros también en un juego muy personal,
en el cual yo tengo esa ignorancia de saber qué es lo que quiero de mi vida. Entonces voy a parar en una organización que no me interesa, con mis valores, perdón, con mis creencias, voy a parar donde el equipo de trabajo me esté tratando mal, o bien voy a parar específicamente en algún otro lugar. Acá dice Douglas Robles, hola, ¿cómo se contrarresta el deseo codicia? Vamos a ir viendo porque sí quiero que lo vayamos ejemplificando, pero hay muchas maneras de contrarrestar el deseo o la codicia. También está esa parte de la aversión, el rechazo, el no sentirme ad hoc con mis compañeros de trabajo. El decir, otra vez tengo que volver a ver a mis compañeros y no tener esa como motivación de querer poder continuar y poder decir, ellos son un aliado para mí. Nosotros ahorita durante esta pandemia vimos, espero que no haya pasado en sus organizaciones, pero sí vimos muchas personas que estuvieron fuera, ya sea por mucho tiempo estando en el intensivo, muchas personas que ahora ya no están en esos puestos de trabajo porque el presupuesto no alcanzó, muchas personas que posiblemente hoy, que descansen en paz, ya no están ahí y eso nos llegó a afectar a nosotros. Y si nosotros teníamos conflicto con esas personas, solo imaginemos no haber llegado a ese perdón y poder conciliarnos. Después uno se queda como que, yo nunca pude hacer esto. Entonces, estos al final se proponen como le podemos llamar como una contaminación a lo que es nuestra cultura organizacional. Por la pregunta que nos decían, ese deseo es toda aquella forma que yo necesito tener de aprobación. ¿Cómo la voy a contrarrestar? ¿Cómo puedo salir de ese deseo o codicia? Una, escuchando más a los empleados. No me quiero adelantar porque tengo algo de esto con lo que lo vamos a contrarrestar, pero sí necesitamos nosotros también entender de dónde está surgiendo ese deseo o codicia. ¿Será que queremos robar puestos de trabajo? ¿Será que en alguna organización hubo un desfalco económico por lo cual yo necesito generar más y me aprovecho de mis compañeros? Al final, esa parte de escucha activa va a permitirnos a nosotros que vayamos aterrizando. Pero el doctor Jon Kabat-Zinn propone una metodología muy interesante en la cual él formula que existe una triangulación de la cual nosotros podemos llegar a hacer un cambio, donde conectamos pensamientos, emociones y sensaciones. No hay nada más importante y que les quede muy, muy claro que dentro de una cultura organizacional, nosotros debemos de tener estos tres factores en claro, que son los tres que nos van a afectar también en estas. Los tres nos afectan en los tres, pero tenemos que entender el factor número uno, que es el de los pensamientos. Todos vamos a pensar distinto. Supongamos que en este momento yo le digo a las 50 personas, creo que tengo que cambiar mi graduación de los lentes, pero a las 50 personas que estamos acá, yo les digo, pensemos e imaginemos un árbol. Automáticamente se nos vinieron ceibas, se nos vinieron árboles de mango, palmeras, se nos vino pinos y depende de la cultura. Va a ser el árbol que se nos venga. Curiosamente, cuando yo hago esta pregunta en cualquiera de los departamentos, todo lo que es occidente sale muchos pinos. Todo lo que es costa me sale muchas palmeras. Todo lo que es oriente me sale mucho árbol de mango. Y acá en el centro nos sale la ceiba. ¿Por qué será esto? El tema de cultura. Y dos, que todos pensamos distinto. Las 50 personas que estamos conectadas acá tuvimos un árbol distinto. Y si nosotros pudiéramos enfocarnos en qué árbol pensamos, por ejemplo, si fuera una ceiba, ya sabemos que fueron ceibas distintas. Entonces, para cuando hablamos de la cultura organizacional, tenemos que entender que todos los colaboradores que están dentro de la empresa van a tener un deseo distinto, van a tener una ilusión o ignorancia distinta y van a tener pensares distintos sobre las personas con las que estoy trabajando. En el tema de las emociones, si ya entendimos que hay un factor que nos va a diferenciar, las emociones también nos van a hablar. El detalle es cuando hacemos de las emociones algo más allá
de nosotros, las adueñamos y nos queremos mantener en esto. Eso va a afectar también lo que es nuestra cultura organizacional. Y el último punto es el de las sensaciones. ¿Qué es lo que se percibe? Ya hay demasiado estrés, como el dolor de cuello, dolores de cabeza, todo esto que a veces uno siente como esas malas vibras, dice uno, ¿verdad? Cuando uno entra a una oficina y dice como que, ay, ya se percibe aquí el estrés. Entonces, nos pueden contrarrestar. ¿Cómo lo contrarrestamos? Tratando de unir esta triangulación. Nosotros tratamos de venir y unirla para poder hacer un cambio. Identificar qué es lo que a mí me está bajando la energía, me está robando la energía. Y lo conecto con aquello que a mí, pero que esta energía lo conecto con lo que me está robando energía, lo conecto directamente con la emoción que me está generando y lo conecto directamente con la sensación que me está conectando para yo poder hacer un cambio. Al unirlo, nosotros básicamente comenzamos a generar un cambio. Así lo podemos contrarrestar. Espero que este pequeño resumen le haya ido funcionando, que es una metodología que se utiliza basado en la felicidad, que ahora ya la felicidad es una ciencia. Ay, podemos pasar a la otra. Y dentro de esto, nosotros vamos a pasar a esos factores que nos pueden apoyar al cambio. Punto número 1 dentro del cambio para apoyar a un buen clima y una cultura organizacional, nosotros tenemos que reconocer. ¿Cómo reconocemos? Sabiendo que existe rumores, sabiendo que existe algún tipo de rechazo, sabiendo que existe algún tipo de deseo o ignorancia, ilusión, todo aquello que me pueda generar algo negativo en mi organización. Ahorita era lo que estábamos viendo al inicio. El punto número 2, y ojo, porque el 2 puede ser y puede sonar fácil, pero no. El 2 es extremadamente difícil de aceptar. Cuando yo tengo una gerencia, cuando yo estoy a cargo de una organización como tal, se me hace complicado aceptar y decir, mi equipo de trabajo es un caos, ¿qué hago? Es mejor venir y exigir resultados porque uno dice, aquí tengo de dónde jalar. También es difícil aceptar que yo le puedo decir a mi jefe, mire, podemos hacer un cambio. Entonces, el aceptar va a ser complicado porque cuando nosotros realmente aceptamos es cuando decimos, hoy voy a Jocelyn y le digo, necesito un tipo de evaluación para poder hacer ese cambio. Hoy vamos a contratar una capacitación y hoy ustedes acá están recibiendo una capacitación, bueno, un conversatorio básicamente en el cual pues vamos a apoyar con algunas cuestiones. Pero aceptar es difícil. Luego viene la parte del acompañar, que es todo aquel resultado que me va a permitir decir, ok, mi organización en este preciso momento tiene un problema. Yo lo puedo tomar de la mano o lo puedo dejar a un lado, evadir el problema, pero puedo tomarlo de la mano y decir, necesito que tú te vengas conmigo porque yo te voy a dejar atrás. Entonces, el acompañamiento puede ser por medio de un profesional en capacitaciones, puede ser por medio de ustedes mismos que se hayan preparado para llevar de repente ese tema de conflictos. Pueden ser actividades que pueden generar dentro de la institución. Podría ser algún detalle. Yo no estoy tan a favor de los detalles. Me encantan los detalles, les soy honesto. Pero a veces si queremos mejorar una cultura organizacional, no estoy tan a favor solo de dar detalles, sino que al contrario, llegar más allá, interiorizar si estoy haciendo lo correcto. Y por último, me encanta mencionar siempre el tema de la sabiduría, porque la sabiduría es la que logra obtener un excelente clima organizacional. ¿Por qué la sabiduría? Porque es la única que nos da el aprendizaje necesario para hacer los cambios, es la que nos permite innovar dentro de esos cambios, es la que nos permite a nosotros decir, ok, la volví a fregar, tengo que volver a generar un cambio y ese cambio lo vuelvo a jugar, lo vuelvo a experimentar y lo vuelvo a recrear. Entonces, es esa parte en la cual ustedes se van a divertir tratando de mejorar esa cultura organizacional. Claro, hoy la fregamos, hoy no lo logramos, pero posiblemente
el día de mañana sí lo vamos a estar mejorando. Va, ok, acá nos están preguntando sobre una colaboradora que es muy negativa. Dentro de todo este factor, y de hecho yo no sé si ustedes lo han notado, y me gusta siempre comentarlo dentro de mis capacitaciones, dentro de estos espacios, pero posiblemente son cuestiones que no habíamos escuchado antes. ¿Por qué? Porque el tipo de charlas que normalmente manejo son esas de ser para el hacer. Yo siempre digo que una persona negativa tiene algo que solucionar en su vida y sería bueno indagar qué es. Claro, tal vez si no tienen la confianza con nosotros, no podemos llegar de primas a primeras a decirle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Con el ejemplo que yo les ponía del árbol, quiero que lo veamos en este ejemplo que nos ponen acá de una persona muy negativa. Tú tal vez no eres negativa, pero si nosotros llegamos específicamente con esa persona a decirle, ya no seas negativa, automáticamente nos va a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo ya no soy más negativa? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Trata de irte a involucrar poco a poco. O sea, poco a poco. De repente va a haber un día que algo va a contarte. Algo me va a mencionar. ¿Cómo qué? Puede ser algún problema familiar. Incluso puede ser un problema de amor. Puede ser un problema económico. Puede ser cualquier tipo de problema, pero lo importante con una persona negativa, yo estoy seguro que las personas negativas no son negativas porque quieren, es porque hay algo que está pasando en su vida y es la manera en la cual ellas pueden solapar esto. Ellas pueden decir, y bueno, o sea, mejor puedo ser negativa, generar rumores, porque eso les da cobertura, eso les da aprobación por los demás, que es ese deseo que hablábamos, ¿verdad? O sea, la aprobación de los demás, pero mi mayor recomendación es que tú puedas indagar y generar ese espacio para que de repente ella se pueda ir abriendo. Crea culturas. Yo creé un programa en una institución, en una organización que se llamaba Next Gen, una institución muy negativa, opuesta al cambio, opuesta a la cultura, opuesta al clima. Literal, opuesta a todo. Y Next Gen era un programa que significaba la siguiente generación, porque quisimos que fueran partícipes de que iban a ser la siguiente generación de esa organización. Y este programa lo único que tenía como objetivo era recrear el kindergarten, el kinder. ¿Y por qué lo hicimos? Porque notamos, obviamente nos tuvimos que involucrar mucho con estas personas, pero notamos que a ellos les gustaba mucho el juego. Entonces, este juego de la siguiente generación, que cuando quieras, pues igual yo dejaré acá mis datos, me puedes escribir un correo, un WhatsApp, lo que sea, y yo te puedo pasar también este tipo de información, pero este programa era bien interesante porque los hacíamos jugar. Incluso hasta les dábamos unas estrellitas que se las pegábamos en la frente o las podían pegar también dentro de una fotografía. Y la gente era increíblemente feliz con eso. Y era algo bien sencillo, algo bien básico, pero abrió puertas a que las personas negativas comenzaran a sanar. Y de hecho lo comenté porque una persona dijo, es que yo nunca recibí nada en mi casa. O sea, y esa era su negatividad, ¿sabes? Que en el trabajo tampoco se le reconocía. Nunca se le había reconocido. Claro, no había un factor estrella que dijera, tú eres una excelente empleada. Pero ella también no daba por dónde. Al final, como te digo, es de ir indagando. Pero a las personas negativas hay que entrarles mucho por saber qué es lo que está pasando acá adentro. La siguiente, Dani. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver justo en este momento? Factores que pueden contribuir a una excelente cultura y clima. Yo creo que hemos escuchado mucho el salario emocional. Yo le soy sincero, creo mucho en el salario emocional. De hecho, el salario emocional no es efectivo. Y, o sea, efectivo me refiero a cash. Y dentro del salario emocional es todo aquello que nosotros le podemos dar una apertura al empleado. Hay personas que se han ido de grandes instituciones, de grandes puestos laborales, porque simplemente el salario no lo es todo. O
sea, renunciando a esos puestos, yéndose a otros puestos en los cuales pues puede ganar un poco menos o puede ganar mucho menos, pero su paz mental es lo que vale. Hoy en día es lo que más se valora, ese salario emocional, que ya va más detallado en todo lo que yo le puedo brindar a esas personas que están dentro de mi organización, para que se sientan contentas. Y ojo, porque me podrán decir, pero si a nosotros les damos almuerzo, nosotros les damos esto, nosotros les damos los otros. No solo es eso. Dentro del salario emocional es también indagar qué es lo que necesita cada una de las personas dentro de la organización de trabajo. Todos somos diferentes. Y cuando uno ya comienza a adentrarse dentro de esta postura, va a ver que todo aquello que es hogar y trabajo se unen. En algún momento al iniciar, lo comentábamos con Estuardo, que pasamos más tiempo en el trabajo que en el hogar. Entonces, tener esa tranquilidad y saber que en el trabajo me la voy a pasar excelente es pues es al final de cuentas una alternativa muy buena. Yo tengo la oportunidad ahorita de estar trabajando para un cliente acá en Guatemala y me encanta porque dicen, quiero que ¿cómo se llama? Que los lugares de comer estén acá porque miren, la vista da directamente a los volcanes. Yo quiero que la gente cuando coma esté viendo volcanes así increíble. Y más cuando sea noviembre, la gente pueda ver y saber que existe un hermoso momento dentro de la comida y el paisaje. Y a su vez me dicen, pero también tenemos acá y estamos construyendo, porque me estaban enseñando sus instalaciones, cuando, o sea, se apasionaban ellos por este lugar, y me enseñaban sus instalaciones y me decían, mire, ahorita estamos creando esta área porque tenemos personas que están estudiando y no les da tiempo a la hora de que salen del trabajo, se tienen que ir corriendo, pero se pueden quedar aquí, les estamos abriendo un espacio para que se queden acá y todo, y vieran qué bonito, o sea, de verdad que qué bonito, porque comenzaron o sea, se involucraron con su gente, supieron que habían personas que necesitaban un espacio para estudiar, supieron que hay personas que necesitan un espacio para una buena alimentación. Hay varias organizaciones que tienen espacio para lactancia, por ejemplo, ellos igual me mostraban sus áreas de lactancia. Hay personas que salimos del cajón. ¿Con qué me refiero a que salimos del cajón? Que tenemos ideas un poquito locas, entonces tienen un área, ¿saben? O sea, tienen un área en la cual ellos mencionaban, eh, por acá dice Tania que quiere aplicar a la empresa, pero ahí vamos a hablar un día. Pero hay áreas donde dicen ellos, vamos a pintaron un mural, o sea, pintaron un mural bien lindo, porque dice, acá van a estar trabajando las personas que tienen esos pensamientos locos. Y fue un espacio en el cual se tuvo que dar un acompañamiento bien bonito, bien interesante, pero no fue un salario, ¿saben? O sea, ellos dijeron, no les vamos a subir el sueldo. Al contrario, que quieran también estar acá. Entonces fue muy bonito. Y eso es lo que se les motiva dentro del salario emocional. Vamos a la siguiente, Dani. De ahí yo comentaba lo que es una escucha activa. Esa escucha activa es súper importante. Pero si yo escucho, van a decir muchos, yo trato de escuchar, pero una escucha activa va más allá de todo lo que pueda decir una persona con palabras. Puede ser que dentro de las palabras esté mencionando, yo necesito que hagamos el informe el día de hoy, pero dentro de él, y esas palabras pueden sonar como, ya no aguanto, necesito apoyo del equipo. Dentro puede sonar eso, pero sus palabras fueron otras. O también el hecho de saber y escuchar a los colaboradores, a todas esas personas que están dentro de la organización, que de repente lleguen y es como siempre muy entusiastas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y de repente que un día lleguen y es como, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vemos que está hablando más allá de lo que puede decir sus palabras. Hay estudios y me imagino, si hay aquí muchas personas de recursos humanos, pues sabrán
que lo que voy a hablar es de programación neurolingüística, que es un tema que ya está muy metido acá en Guatemala, pero ellos mencionan que ese 7% son palabras. El resto, o sea, el 93% es el resto del lenguaje, el cuerpo, la tonalidad de la voz, la rapidez de la voz, todo aquello que va a complementar el mensaje. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que está pasando. De esta es la única manera en la que vamos a poder escuchar a esas personas. Entonces, de profesión soy psicólogo clínico, claro, pero dentro de esto, yo les puedo mencionar que hay un abrazo que nunca damos. Escuchar 100%, escuchar sin los oídos tapados, nos permite dar un abrazo al alma. Y cuando nosotros escuchamos a la otra persona, seguro un día nos van a escuchar, que todos hemos querido ser escuchados en alguna ocasión. Y es por eso que es rico ir al psicólogo, porque el psicólogo al final de cuentas no juzga, sino que escucha. Y eso lo podemos hacer con nuestros amigos, lo podemos hacer con nuestros compañeros de trabajo. Generar la escucha activa es una herramienta que nos va a permitir a nosotros un buen desarrollo. Y yo les recomiendo, si no la tenemos práctica, inviten a alguna su amiga o a algún su amigo. Y a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, a quien ustedes quieran. Y escúchenle. Si les preguntan, ¿y tú qué tal estás? Pues yo bien, gracias. Pero mira y contame cómo te ha ido. Y traten de involucrarse mucho en la vida de esa persona. Ya van a ver cómo esa persona se los va a agradecer mucho. Y un día esas personas van a estar para ustedes también. Y espero no solo sean fuera de las organizaciones de trabajo, espero sean dentro de sus organizaciones de trabajo, para que ustedes se sientan de una mejor manera. Vamos a la siguiente, Dani. También están esos factores que contribuyen a un excelente, estamos viendo los factores. Está el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que nosotros necesitamos, yo creo que a todos lo conocemos, pero yo sí lo quería enfatizar. Existen miles de herramientas para poder trabajar en equipo y para fomentar el equipo, pero ¿por qué el trabajo en equipo va a hacer que nosotros tengamos una excelente cultura y un excelente clima? Porque si nosotros enfatizamos en que el equipo nos apoye, no vamos a tener una carga laboral. Y escúchelo, si nosotros nos enfocamos dentro del equipo de trabajo a lograr los resultados, el resultado va a ir tal y como está acá. O sea, se ve facilita esa flecha. Si ustedes la ven, se ve facilita. Así va a sentirse el trabajo. Así se va a sentir que ustedes van avanzando en un equipo. Entonces no descuidemos al equipo, sino que al contrario, tratemos de tener al equipo para nosotros, que el equipo esté presente con nosotros. Vamos a la siguiente, Dani. En la cultura del agradecimiento. Y ahorita estamos en una era digital en la cual yo los invito que en cualquier momento, ahorita no porque estamos todavía en la capacitación, pero en cualquier momento al finalizar la capacitación, yo los invito a que ustedes puedan incluso buscar en sus ordenadores los beneficios de lo que es una cultura de agradecimiento. Fomentar una cultura de agradecimiento va a permitir que ustedes tengan excelentes relaciones laborales. Va a hacer que disminuyan sus emociones negativas. Va a permitir que se fortalezcan las emociones positivas. Va a ayudar, disminuir las emociones negativas, ¿verdad? Va a ayudar a que también nos mejore nuestra autoestima. Y la ventaja de la cultura, pero de la cultura del agradecimiento, es que me permite tener todos estos beneficios de una manera gratuita. Nosotros vivimos en una sociedad, o sea, Latinoamérica como tal, mucho en Guatemala, la verdad es que más en Guatemala, en muchos otros países tal vez ya dejé de creer en esto, pero en Guatemala por lo menos tenemos mucho de la cultura de, incluso a la hora de terminar de comer, ¿qué es lo primero que decimos? Buen provecho, muchas gracias, para todo. Entonces se ha vuelto algo ya muy común, algo de lo cual
ya no puedo sentirlo, sino que ya se volvió del día a día. Entonces pensemos, ¿realmente estoy agradecido? ¿Realmente estoy contento con lo que tengo? Y no lo veamos solo desde el hecho desde decir, hoy estoy agradecido porque amanecí, porque tuve un plato de comida, porque tengo trabajo. No, dentro de esas grandezas, y digo grandezas porque trabajo, pues son 8 horas al día, es bastante grande el tiempo para decir solo estoy agradecido por eso. ¿Qué estamos agradeciendo en ese momento? A mí me contaba un día de estos alguien y me decía que una persona estaba pensando en ese factor, es decir, puchica, o sea, a mí nunca me agradecen, y claro, le agradecían todos los días, pero ya era como muy común. Hasta que de repente recibió un agradecimiento de parte así como bastante alto, alto mando y todo, él se sintió súper bien, porque es lo que yo les digo, no es lo mismo que nos agradezcan todos los días a que se haga de una manera espectacular. Y ojo, porque no quiero que me hagan a montar sus grandes eventos para hacer una cuestión de agradecimiento, sino que el agradecimiento sea más desde acá, que sea desde acá adentro para poderlo expresar hacia los demás. Así de esa manera, pues las otras personas lo van a sentir bien. Entonces, yo creo que la última, o esta era la última, Dani. Va, sí pues, ahorita solo me gustaría cerrar que si ustedes se dieron cuenta, la forma de mejorar esa cultura va más allá de solo hacer una estrategia, sino que tiene que ser mucho de si cambio yo, cambia todo. Entonces, como les digo, hay cualquier duda, siempre estamos para poder apoyar. El tiempo es muy resumido, pero si queremos abordar todavía una parte más con esto. A continuación les estaremos mostrando algunos casos de éxito en relación al clima y cultura organizacional. Adelante. Listo, gracias Dani y Mario. Realmente aquí la idea es compartirle a ustedes experiencias que nosotros hemos tenido con algunas empresas y organizaciones que nosotros hemos tenido el privilegio de poderles acompañar. Acá les estamos presentando, pues, realmente son datos, digamos, que algunos de ellos los cambiamos, ¿verdad? La idea es que podamos ver cómo esta empresa que es industrial de más de 500 colaboradores, ellos año con año han llevado la práctica y han creado una cultura justamente para medir su clima organizacional. Ellos han llevado durante este proceso cambios, digamos, también en su encuesta, han creado también mejoras, la han ido adaptando de acuerdo a las necesidades puntuales de ese momento, sin dejar de lado este comparativo para poder también llevar un histórico de cómo ha ido evolucionando el sentir de los colaboradores. Acá lo que les estamos mostrando en la tabla son 3 años, pero que en su suma son 5 años realmente de diferentes mediciones. El año 2, el año 4 pues se omitió, pero también se hicieron mediciones. La idea es aquí mostrarles cómo ellos mejoraron de pasar de un 36% de insatisfacción en un factor, ¿verdad? Al año 5 a un 23%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ellos han llevado a cabo estas mejoras, colegas? Digamos, acá entre los factores que ellos medían estaba el tema de justamente varios que tocó el punto allí, Mario, el tema de comunicación, el tema de trabajo en equipo, ¿verdad? El tema de normas y políticas, ¿sí? Pero ellos establecieron el resultado de su clima organizacional y de su clima por cada área o departamento como un objetivo corporativo. Sí o sí tomaron la práctica de medición anual. Acá también hubo un alto involucramiento de los líderes, de los gerentes, jefes, inclusive hasta el nivel de supervisores, donde los empoderaron para poder, siendo redundantes, para que ellos se comprometieran realmente a mejorar. Creo que alguien tiene su micrófono abierto, por si lo puede cerrar, por favor. Y aquí está, ya lo cerré. Listo. Bueno.
Y también ellos establecieron estrategias puntuales por área o departamento, porque a cada líder se le daba su resultado específico para que ellos pudieran también comprometerse y ser esos líderes, impulsores, propulsores del buen clima y la creación de la mejor cultura para la organización. Y poco a poco también fueron ellos amarrando el resultado de clima con otros procesos de recursos humanos. Acá solo por mencionar un ejemplo, sí tenía un impacto en su evaluación del desempeño la nota que ellos como líderes y como área obtenían de la medición de clima. Entonces ahí también había este mayor compromiso de cada líder de realmente mejorar y que no solo fuera una mejora por encima, sino que fuera mucho más profunda. Entonces así es como es este caso ha llegado a evolucionar y a mejorar bastante la satisfacción y la cultura dentro de su organización. Entonces es un caso que yo les quería trasladar y compartir. Es lo mismo, Ana, si quieres pasamos ahí. Bueno, yo pues básicamente dentro de algún caso de éxito sí les quería comentar que lo comenté, se me fue antes, lo comenté dentro de lo que estaba exponiendo, pero fue interesante donde un lugar en el cual implementamos una cultura organizacional no existía, pero ellos tenían una alta rotación de personal. Luego, pues obviamente disminuyó esta rotación, rotaban más o menos unos 10 a 14 mensuales, de lo cual obviamente eso es un costo bastante alto para las organizaciones. Y pues al final, durante todo este tiempo que fue un proceso donde se implementó toda la estrategia de NextGen, que era parte de la siguiente generación, queríamos que se llamara así, la siguiente generación. Eh, Ellos pues vieron, o sea, que al implementar esa cultura organizacional disminuyeron la rotación. Literal, el año que se implementó todo esto, tuvimos literal como unas 5 rotaciones y fueron de los primeros mesecitos, ¿verdad? Donde todavía se estaba adaptando todo el tema de la cultura, pero eh, ya luego esta rotación pues fue disminuyendo. Entonces, quería comentar ese caso también para poderlo ejemplificar que cuando uno tiene la oportunidad de invertir dentro de una cultura organizacional, que no solo sea una capacitación, sino que sea una estrategia que se pueda armar para cada organización. Todas las organizaciones son muy distintas y todas van a generar diferente resultado. Bueno, en este momento pues abrimos un espacio para que ustedes puedan hacernos sus preguntas y pues hablarnos un poco acerca de todas las dudas que ustedes tengan. Les brindamos la oportunidad de que puedan abrir su micrófono y preguntar o también que puedan escribir sus preguntas por medio del chat. Pusieron Em, pregunta en el chat, Dani, que creo sí, que es para ahorita. ok, pues aquí tengo esta pregunta. ¿Qué sugerencias tienen para evaluar el clima y cultura organizacional de equipos pequeños? En mi organización somos solo 5 personas. Esto lo pregunta Jessica Pastor. Gracias, Jessica, por tu consulta. Realmente aquí la estrategia sería pues muy parecida, lo único que cambia es el número de colaboradores, ¿verdad, Jessica? Pero podría ser igual a través de una encuesta y aquí pues por el número de colaboradores sugeriríamos que fuera entrevistas individuales para poder también obtener esta información tanto más objetiva como estos comentarios del sentir mucho más puntuales de los colaboradores, ¿verdad? Entonces, realmente la forma no cambia. Entiendo que en tu empresa pues son menos colaboradores, pero realmente sería de esta manera que te comento. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de Soyli Saucedo que pregunta ¿cómo se puede medir el clima en una organización pequeña de 10 personas y donde cada puesto es distinto? Listo. Gracias, Soyli. Digamos, va mucho en línea con la duda
de Jessica, ¿verdad? O sea, creo que el tamaño no importa. Acá entiendo que tu duda va más enfocada hacia cómo poder seguramente realizar como estos microclimas, ¿verdad? Podríamos analizar si en estos 10 puestos hay ciertas áreas o ciertos puestos que fueran similares. Por dar un ejemplo, puede ser que en estos 10 puestos hayan personas que estén como en el front o de cara al cliente, de repente apoyo administrativo. Entonces ahí podemos obtener como dos tipos de perspectivas distintas, ¿sí? Entonces, aquí es justamente de profundizar en tus necesidades, de profundizar cómo está la estructura y qué es lo que tú quieres medir, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí podría ser alguna estrategia de cómo poder enfocar y también es bien importante, como decía yo al inicio, saber dónde estamos ahorita y cuáles son estas necesidades puntuales y el momento de tu organización, ¿sí? No sé si igual con esto respondí a las dudas de Jessica y de Soily. Muy bien. Pues para continuar, tenemos una duda que tiene Rosa Elena, que pregunta qué herramientas de diagnóstico podrían proporcionar a la hora de evaluar un clima laboral. Gracias, Rosa. Digamos, nosotros podemos sugerir ciertos enunciados, ciertos factores, ¿verdad? Igual como les mostré de manera breve, tenemos nosotros un software con el cual podemos acompañar para realizar esta medición y generar estos microclimas. Entonces, uno podría hacer este tema de la herramienta y pues nosotros damos todo el acompañamiento desde la creación del instrumento, la creación y acompañamiento en la campaña de expectativa, la aplicación del instrumento, obtención de resultados, inclusive hasta generar el plan de acción y darle seguimiento a los mismos. Muy bien. Ahora, pues Jennifer pregunta, ¿cómo podría mejorar la cultura cuando los empleados no están directamente en nuestra sucursal? Somos un outsourcing, entonces todo el personal está ubicado en diferentes puntos a nivel nacional, o bien mejorar el clima por cada centro de trabajo donde tengo de 2 a 6 empleados. Excelente. Primero creo que hay que comenzar por eso, mejorando el clima por donde están estos empleados de 2 a 6. Sé que son pocos, pero sí vale la pena darles su tiempo. O sea, porque ellos puedan pertenecer dentro de la cultura de 5. 5 veo por ahí en el logo. Dentro de esto es importante que ustedes sepan cuál es esa cultura. O sea, dentro de las cabezas, dentro de recursos humanos, sepan qué es lo que se quiere mejorar. Porque a la hora de dar esta bienvenida o que puedan pertenecer dentro de todo esto que es un outsourcing, si era, puedan llegar y entender lo que es esta cultura. Porque se tiene que transmitir desde el primer punto. O sea, aquí sí o sí, ustedes tienen que transmitir esa cultura, esa pasión desde el primer punto. Entonces, a la hora de llegar, pues todo esto, ¿verdad? Va a suceder que ellos se van a comenzar a identificar desde el primer plano, ¿ok? Entonces, es indagar e introducirse dentro de las primeras presentaciones que van a tener ustedes. Espero que puedan hacerlo desde ya. O sea, todo lo que ustedes tienen hasta este momento, volverlo una cultura más fuerte, porque esa cultura se tiene que expresar. También Sori nos preguntaba, voy a leerla porque acá ya las había leído, Dani, que dice, considera que hay que dar segundas o terceras oportunidades a personas negativas que contagian a los demás. Yo considero que sí. Una tercera tal vez ya con una nota, pero es bueno poder escuchar lo que yo les decía en su momento. Esta persona, ¿por qué será negativa? Si tú logras involucrarte, yo considero que es una muy buena opción. Ya he trabajado con personas así y al final pues son excelentes, pero si ves que la persona tampoco cambia y está contaminando a tu grupo, esa tercera vez que tú estás hablando, sí es de platicarla directamente para poder hacer ese cambio, porque la persona tiene que generar y tiene que adaptarse a lo que es la cultura, pero ya tú ya lo hiciste, o sea, que tu paz mental esté en que tú trataste de apoyar a esta persona. Entonces, es bueno dar la oportunidad, pero también es bueno, pues, obviamente,
invertir ese salario emocional, dedicar ese tiempo en esas personas para poder mejorar. Igual, se lo puedo decir a Walter, que menciona en una organización de 25 personas que lamentablemente cuando son pequeñas las organizaciones se genera mucho chisme, llamémosle, ¿verdad? Esa facilidad de comunicación errónea, que le podríamos llamar de otra manera también. Yo lo que te recomiendo es que sí puedas hacer dinámicas de integración, que puedas ir mejorando ese clima, porque esta persona está muy... ahorita te sigo explicando, Jennifer. Porque esa persona al final de cuentas necesita, bueno, necesitamos, esa persona creo que todavía no lo sabe, pero tú necesitas entender por qué esa persona está tan contagiosa en el chisme, ¿verdad? Porque si no lo sabemos, pues al final de cuentas no vamos a poder apoyar. Pero sí, trata de escucharla, trata de entender por qué, incluso dentro de ese chisme nos está hablando. O sea, ¿sobre quién está hablando? ¿Será que hay algún conflicto por ahí? Entonces, puede ser emocional. Ok, genera los chismes solo con las personas que tienen cierta estabilidad económica, se me ocurre. Pero que tú te puedas indagar, te puedas introducir dentro de esa persona para que el chisme pueda ir eliminándose. Y si esta persona no cambia, como estás fomentando una cultura organizacional, que tú puedas también fomentar a los demás. Al final, el grupo siempre va a jalar a lo positivo. Si tú jalas y empujas a los otros 24, por ejemplo, 24 personas, y una persona no, esa persona no le va a quedar de otra que poderse involucrar. Dentro de los factores del trabajo en equipo existe la adaptación, que la adaptación es querer sobrevivir dentro de una institución. Entonces, trata de empujarlos siempre fortaleciendo esa parte de la cultura. Entonces, dice acá, no me quedó muy claro porque mi duda es cómo les inyecto mi cultura si solo los tengo un par de horas en la inducción. Era lo que te comentaba, o sea, en esa inducción se necesita ver ese reflejo. Haz cambios dentro de la inducción, o sea, haz que la inducción sea una experiencia. Ahorita estamos nosotros enfocados mucho en el tema de la experiencia como tal, entonces que la inducción no sea, yo recuerdo hace muchos años atrás trabajé en una institución, no menciono nombre, pero yo recuerdo que cuando me hablaron en esa institución, no mucho. Entonces, pero sí puedes hacer tú una experiencia para estas personas, que vean que todo esto de acá es algo más que un trabajo, es algo que se puede llegar a generar y en 2 horas podemos llegar a generar ese cambio. Una institución bancaria en este momento, que es una institución bancaria, y ojo, porque no menciono el nombre, pero o sea, estamos haciendo de entrega de resultados financieros, que qué podemos hacer en estados financieros para hacerlo creativo. Ahora lo estamos manejando de una manera creativa, dinámica, donde pueden participar las personas. O sea, imagínate hacer la entrega de un resultado financiero de una forma de experiencia ha permitido que generen mejores resultados. Entonces, tú en 2 horas tienes mucho ahorita por lo cual trabajar y crear en tu mente algo que las personas que van a recibir la inducción se lo lleven como una experiencia, porque ustedes son esa experiencia. Y si tú lo vives, seguro se va a proyectar. Pero yo creo que es de la mejor manera que lo puedes expresar. Qué bueno que lo captaste. Listo. Y tal vez solo para sumar ahí Mario, lo que tú comentas, y para complementarlo, eh, digamos, y Jennifer, también, como dice Mario, hay que hacer esta inducción inolvidable, pero también valdría la pena hacer, digamos, estos refuerzos, porque finalmente la inducción es un momento, ¿verdad? Y si están en otra sede, hacer como estos refuerzos, como vimos en el caso de éxito, también empoderar a los líderes, crear esta cultura que nosotros queremos replicar en los líderes, en el resto de colaboradores, ir viendo cómo también podemos ir nosotros implementando esta filosofía en procesos no solo de recursos humanos, sino que diferentes áreas, ¿sí? Porque recordemos que la cultura es la personalidad, entonces se va a reflejar en nuestra marca, en el uniforme,
en muchas cuestiones, ¿sí? Podemos ver ahí nosotros imágenes, símbolos, si tenemos valores, podemos evaluar los valores en una evaluación del desempeño, digamos, tener un código de ética. Entonces, hay muchas aristas o formas de también poder ir reforzando y que no solo se quede en esta experiencia inolvidable de la inducción, ¿sí? Ok, muy bien. Muchas gracias a ambos y gracias a todos por sus preguntas. Si quieren, vamos a terminar con la pregunta de Douglas y pues cerraremos la sesión. Quisiera reiterarles que esta sesión está grabada, por lo que se las vamos a compartir a todos los que se inscribieron para que la puedan ver y analizarla más a fondo. Y adicional también les compartiremos la presentación para que la tengan, ¿verdad? El caso que nos presenta Douglas es cómo actuarías de forma consecuente con alguien que anda tras tu cargo en la organización para la cual trabajas si tienes que seguir compartiendo con él mientras consigue lo que anda buscando. Perfecto. Ahorita voy yo, si quieren. Adelante, Mario. Douglas, yo lo que te recomendaría es que, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Perdón ahí porque se metió hasta mi perrito, pero tú enfócate en tu trabajo. Eso es lo único que te puedo recomendar. Enfócate en tu trabajo porque la ventaja que tienes tú en este momento es que él está atrás de tu trabajo. O sea, el trabajo tú lo tienes. Enfócate en desarrollar todas tus habilidades y si lo puedes apoyar a esta persona, que él sepa también que eres tú el que domina el tema, el que domina el puesto, el que domina todas las habilidades que se requieren para estar en ese puesto de trabajo. Entonces, por eso te lo quería expresar de esta manera, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, porque hoy tienes la bendición de que ese trabajo es tuyo, ese puesto es tuyo. Entonces, simplemente enfócate, que es lo que yo te podría recomendar, más enfoque dentro de tu área de trabajo para que los resultados hablen por el nombre de Douglas y no hablen por el nombre de alguien más. ¿Ok? Entonces, tú enfócate y crea la estrategia para que seas tú de quien se dependa toda esta información. Al final no es un conflicto, sino que tú eres el que tiene la información. Tú eres el que tienes específicamente ese cargo, ¿ok? Listo, pues en ese caso, pues le damos por terminado a este webinar. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y a todos los que participaron. Les agradecemos mucho por su tiempo, por su presencia y más que todo por su participación. Como les dije anteriormente, les estaremos enviando tanto el video como la presentación por correo a todos los que se inscribieron y también les vamos a estar enviando información acerca de eventos próximos que tengamos con Joslink para que también se puedan integrar y conocer un poco más de nosotros como empresa y también pues acerca del contenido que hacemos. Si alguien está interesado en los servicios de Joslink o de Blajo, nos pueden contactar y nosotros con muchísimo gusto pues les brindaremos información y solamente nos queda agradecer mucho al directorio por este espacio y bueno, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.